Ok, pues vamos a continuar con nuestro tema acerca del pecado. Este tema es, es como hablar de una enfermedad grave. Algunos llegan con el médico, ¿verdad? Y le dicen, doctor, dígame lo que tengo, sea lo que sea. Estoy dispuesto a enfrentar mi situación, pero quiero saber la verdad. En cambio, otros, a pesar de sentirse mal, no van al médico porque no quieren escuchar cuál es su mal. No quieren escuchar el diagnóstico que el médico tiene acerca de ellos y prefieren rehuir. No importa que aún esta enfermedad, siendo tan grave, pueda acabar con sus vidas. Pero así es el tema del pecado. Unos enfrentando con valentía este hecho y otros ocultando la cabeza en la tierra como un avestruz. Sin embargo, la acusación de Dios hacia nosotros es absolutamente real y contundente. Leamos lo que dice Romanos 3:23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es el diagnóstico real que Dios le da al hombre. Por cuanto todos sin excepción, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este es el estado, este es el diagnóstico de la enfermedad del hombre. Cualquier persona que nazca en esta tierra vivirá apartado de Dios hasta que se reconcilie con Él por causa del pecado. Porque como dice el versículo siguiente, el 24, dice que la única forma de salir de este problema, la única cura para esta enfermedad llamada pecado, es que seamos hechos justos gratuitamente por medio de la gracia de Dios, mediante el rescate que Jesús hizo de nosotros en la cruz. ¿Qué es el pecado? Bueno, San Agustín de Hipona define el pecado como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Y yo creo que con todo lo que estuve hablando la semana pasada acerca de este tema, más o menos en forma espontánea se ha ido construyendo una definición de lo que es el pecado en nuestras mentes. Pero será necesario hacerlo más específicamente para poder entender la realidad y la dimensión del pecado. El pecado no es un objeto. El pecado es una disposición del corazón que, como ya vimos la semana pasada, nacemos con ella. En Génesis 8:21 leemos que el corazón del hombre se inclina al mal desde su niñez. Y esto cualquier persona lo puede comprobar. Vemos a un niño haciendo un terrible berrinche ahí en la tienda, ¿verdad? Porque el niño quiere el juguete o quiere el chocolate o quiere simplemente estar gritando. Vemos al pequeño niño, ¿verdad?, diciendo mentiras. Lo vemos incluso hasta robando, pegándole a su mamá. Y tú te preguntas, bueno, ¿y de dónde aprendió todo esto, verdad? Lo trae instalado ya de fábrica. Es parte de su naturaleza. No necesita aprenderlo. De tal forma que podríamos decir
que el pecado es un mal que aqueja a todo ser humano. Es universal. En el hombre se nota, ¿verdad?, ese deseo intrínseco de desear lo prohibido. ¿Alguna vez alguien hizo esta pregunta? ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? La Biblia dice que pecamos porque somos pecadores. Sin embargo, al principio no fue así. El hombre fue creado perfecto, pero éste se pervirtió. En contraste, ¿verdad? Vemos que Dios es justo y recto, pero el hombre no. Nos dice Moisés en Deuteronomio 32:5 que la corrupción no es suya. Dice que la corrupción no es de Dios, sino de sus hijos es la mancha. Entonces, dice, la corrupción no es de Dios, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. El pecado va más allá de lo que yo hago. El pecado es lo que yo soy y seré hasta que me muera. Nadie se puede librar de esta condición. Podemos evitar ser esclavos del pecado. Podemos asumir victorias sobre el pecado. Podemos controlar nuestra naturaleza pecaminosa, pero el pecado nos va a acompañar hasta el final de nuestras vidas. El mismo Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Voy a darles dos definiciones generales del pecado y a partir de ellas vamos a entrar en más detalles. La Biblia usa dos palabras básicamente para definir el pecado. Amartía. Por esta palabra griega, amartía, el estudio teológico del pecado se llama amartiología. Esta palabra define al pecado como errar al blanco. Esta sencilla definición nos va a servir mucho para entender por qué dice la Biblia que todos, absolutamente todos somos pecadores. Precisamente porque nadie vive perfectamente. Todos, absolutamente todos fallamos alguna vez. Claro, es verdad. Unos más que otros, pero todos hemos fallado. Y el hecho de que tú seas mejor persona que tu vecino no quiere decir que no seas un pecador. Si tú te pones a jugar al tiro al blanco y le tiras una piedra a la botella y no la rompes, da lo mismo si tu piedra pasó rozando o si pasó a 1 metro. El resultado es el mismo. No le diste. Erraste al blanco. Fallaste. Puede ser por poco o puede ser por mucho, pero no le diste al blanco. De la misma forma, nuestra vida está muy lejos de lo que es la norma divina. Solo Jesucristo pudo vivir una vida perfecta porque Él nunca pecó. Por eso Jesucristo se levanta como la norma con la cual Dios compara tu vida. Y entonces te podrás dar cuenta que todos nos quedamos muy lejos de atinarle
al blanco. Otra palabra que define al pecado es parábasis. Parábasis, que quiere decir traspasar una línea. Traspasar una línea. Eso es parábasis. Cualquier transgresión al carácter y a la ley moral de Dios, dice Juan, es pecado. Fíjate cómo lo dice en 1 de Juan 3:4. Dice así: y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto es traspasar la línea, infringir la ley. En pocas palabras, es la violación continua a las normas que Dios ha establecido. Y obviamente, hablando del pecado, hablando de violar la ley de Dios, vamos a ver que nosotros la podemos transgredir de diferentes formas. Por acción, por omisión o por deseo. Pero todas ellas son una forma de transgredir la ley de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿De qué forma el pecado se manifiesta en la vida del hombre? Bueno, hablando del pecado, es importante ver los síntomas. Y es importante darnos cuenta que necesitan atención precisamente por 3 razones. En primer lugar, dice la Biblia que es para cerrarle la boca a todos aquellos que todavía piensan que no son pecadores. La Biblia se encarga, a través de todo su contenido, de ir explicando de diferentes formas y con diferentes ejemplos lo que es el pecado. De tal forma que una persona sincera, una persona honesta, una persona que no se está engañando a sí misma, puede llegar a la conclusión de que es un pecador por lo que la Biblia dice de él. Y siendo suficientemente sincero y honesto dirá que es muy, muy pecador. Otra razón para saber cuáles son la sintomatología del pecado es para que nosotros podamos evitarlo y también para contemplar en su justa dimensión lo que es el pecado y sus consecuencias. El pecado no es un pequeño tigrecillo al cual tú puedes domesticar. El pecado es una fiera salvaje que intenta hurtar, matar y destruir. Bueno, ya vimos que esta parábasis, ¿verdad?, que es una transgresión a la ley y al carácter de Dios, es una de sus definiciones, igual que la otra que dije, que es errar al blanco. Entonces, esto es no alcanzar lo que Dios demanda de nosotros, es quedarnos cortos ante lo que Dios quiere de nosotros. El teólogo Louis Schaffer da varios puntos que describen lo que es el pecado brevemente. Dice que el pecado es una transgresión. ¿Qué es esto? Lo que ya vimos, esta parábasis, es cruzar esa línea, es cruzar ese límite que está marcado. Si tú, por ejemplo, vas al canal de Panamá, hay un recorrido que te va llevando y está cercado por 2 líneas amarillas. Y por ningún motivo puedes salirte de estas líneas. Estas te van a conducir por donde las personas que administran el canal quieren que vayas. Pasarse de estas líneas es transgredir la norma aplicada por ellos. Es salirse del camino.
La iniquidad. Esta es otra palabra que define al pecado. Iniquidad. Iniquidad se refiere a lo que es injusto. Es hablar, tratar en forma injusta. Injusto con tu vecino, injusto con tu trabajador, injusto de muchas formas. Esto es iniquidad. El pecado es error, que consiste en olvidar lo que es recto. Es descarriarse en forma consciente de lo que tú sabes que no debe hacerse. Maldad es la manifestación o expresión de nuestra mala naturaleza, nuestra mal y perversa naturaleza. Algo que se refiere a lo que es realmente incorrecto y que se opone a Dios. Otra palabra que la Biblia define al pecado es del de la impiedad. Esta palabra habla acerca de la falta de temor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas, le estás diciendo a Dios: yo no te tengo miedo. Yo hago lo que quiera porque simplemente no hay temor de Dios en mi vida. Otra definición es la de la desobediencia. Esta es la falta de voluntad para someterse a la dirección y a la guía en los caminos de la verdad. O sea, si te das cuenta, estoy mencionando algunas palabras, pero aquí está implícita, por ejemplo, otra forma de pecado que es la rebeldía. Porque finalmente es esa resistencia, ¿verdad? Esa resistencia a ser dirigido, esa resistencia ante la autoridad máxima que es Dios, que me quiere encaminar hacia los caminos de la verdad y que yo en mi desobediencia y en mi rebeldía me rebelo para no seguirlos. Entonces, tú te puedes dar cuenta que el hombre hace lo que le da la gana, anteponiendo ante todo el yo, su propia ley, antes que la de Dios. Y esto precisamente es no conformarse a lo que Él dice. Y algunos podrán decir: bueno, es que yo no sé qué es lo que Dios dice. Yo no sé cuáles son los caminos de la verdad. Yo no sé cuáles son los caminos de Dios. Y para que no haya dudas de lo que Dios exige en cuanto a conducta, Él escribió 10 mandamientos. 10 mandamientos que son una norma de conducta que nosotros procuraremos seguir como una norma moral, pero que en realidad nadie puede cumplirlos en forma perfecta. Y al no cumplirlos, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a comparar nuestra vida con ese decálogo y empezamos a leer, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y seguimos con la lista: no robarás, no mentirás, no adulterarás, no darás falso testimonio. ¡Ay! Una persona que es honesta llegará a la conclusión, ¿verdad?, de que este decálogo está poniendo en evidencia que somos pecadores. Es decir, ante esta ley, el hombre debe saber o debe concluir, sin duda alguna, que es pecador. Y no debe quedarle ninguna duda acerca de cuáles son los caminos de Dios y qué es lo que Él pide que tú hagas. De hecho, Pablo, en Gálatas 3:22, dice precisamente esta verdad terrible. Dice: mas la Escritura, la Biblia, ¿verdad?, encerró todo bajo pecado. Todo lo encerró bajo pecado. Es decir, a donde te muevas, para donde te muevas, te vas a encontrar que estás cercado por una verdad y una realidad que la Biblia dice de principio a fin, que tú eres un pecador. Todo lo encerró
precisamente bajo pecado. Ahora dice la Escritura, fíjate, hay una parte, dice la Escritura, Pablo hace una serie de razonamientos en el capítulo 5 de Romanos, y dice una verdad, dice que donde no hay ley, entonces no hay culpa. Y esto lo dijo Pablo para explicar qué es lo que pasa con todos aquellos que nunca oyeron de estos 10 mandamientos. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que si tú te vas allá a Timbuktu o te vas a la ventana 1040, que es este lugar donde el Evangelio casi no ha llegado, ¿verdad? Y alguien te puede decir, pues tú que vives en una cultura judeocristiana, que vives en el occidente, pues tú a lo mejor sí manejas que en esos 10 mandamientos, pero yo no tengo ni idea de lo que me hablas. Entonces Pablo toca este punto y dice, bueno, si no hay una ley que te diga lo que debes hacer, entonces no hay culpa. Entonces, todas estas personas que no han oído los 10 mandamientos, dice Pablo, que entonces Dios los va a juzgar, ¿verdad?, por los mandamientos escritos en sus corazones. Es decir, aunque no haya una manifestación expresa y escrita de lo que son los 10 mandamientos, la Biblia dice que Dios ha puesto estos mandamientos en tu corazón, escritos en tu conciencia. Fíjate, te voy a leer lo que dice Romanos 2, 14 y 15. Dice, por cuanto los gentiles, es decir, los no judíos, los que no tienen ley, dice, por cuanto los judíos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En una ocasión, un misionero llegó a una de estas aldeas lejanas y apartadas de la civilización y le preguntó al jefe de la tribu, oye jefe, ¿es malo matar? Y le dijo, sí. ¿Es malo robar? Sí, por supuesto. ¿Es malo adulterar? Sí, etc. Y así se siguió básicamente mencionándole los 10 mandamientos. Él nunca había oído precisamente el decálogo divino, pero Dios lo había grabado en su corazón, de modo que nadie puede tener una excusa acerca de esto. Otra palabra que define al pecado es la indiferencia. Esta forma de pecar manifiesta ese desinterés y esa apatía, especialmente por las cosas de Dios. Este es el pensamiento agnóstico de la actualidad. Pues mira, yo no sé si hay Dios, yo no sé nada. Este es un pecado tremendo, ¿verdad? Y aunque puede parecer un pecado intrascendente, cumple perfectamente con el propósito satánico de mantenerte en la ignorancia y lejos de la verdad. Así que la indiferencia es un pecado muy grave. Otra forma de definir el pecado es la incredulidad. Este pecado es gravísimo. ¿Por qué? Porque este es el único pecado que condena. Este es el único pecado que Dios no puede perdonar. ¿Por qué Él no puede perdonar que tú no quieras creer en Él? Y es verdad, en algunas personas la incredulidad es pasajera, es decir, es como parte de una etapa de sus vidas. Y yo he visto muchas personas que fueron en una época de su vida
incrédulas y después pues se volvieron creyentes. No, yo me estoy refiriendo al hecho de confirmarte en la incredulidad. El hecho de ser un incrédulo hasta morir en la incredulidad. Es que debemos entender que Dios tiene el deseo y la capacidad de perdonar cualquier pecado, cualquiera, por muy grotesco, grosero o grave que éste sea. Pero lo que no puede perdonar es que tú no le creas que Él te puede perdonar. Y por esta razón, no acudas a Él para ser perdonado. Otro pecado, de esos que parecen ligeritos, pero no lo son, es la omisión. Este pecado realmente es muy grave. Este es uno de esos pecados que a mí me enervan, ¿verdad? A mí me hacen enojar, porque, y al final del estudio te darás cuenta por qué lo digo. Este es el pecado que consiste en voltear la cara para otro lado, ¿verdad? Es el hecho de no denunciar la mala obra. Es saber que algo está mal y quedarse callado. Es el hecho de ver que se está haciendo una injusticia y no hacer nada para evitarlo. Es más, el propio apóstol Santiago dice que es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así resume la definición del pecado de omisión. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Otra forma de pecado es no darle la gloria a Dios. Una de las cosas que a mí me han estado sucediendo ahora en esta ¿cómo le llaman? En esta adultez, en esta adultez mayor, es que yo veo en cualquier cosa que puedo la gloria de Dios. Marta es muy dada a ver esos programas de Nat Geo y los animales. Cuando yo me pongo a ver esos programas con ella, digo, qué bárbaro, qué bárbaro, qué glorioso eres. O sea, ¿quién pudo haber hecho este animal que agarra las piedras con su boca y hace un nido de 2 metros para que la pescadita venga y ponga sus huevitos? No, dices, qué bárbaro, Dios. Y yo digo, gloria a ti, Señor. Gloria a ti porque has hecho cosas maravillosas. Y cuando veo la obra, cuando veo a Dios obrando, ay, es como para decir, yo me hago a un lado, Dios, tú síguele porque tú haces las cosas muy bien. El hombre fue hecho para tener comunión con Dios. Fue hecho para glorificar a Dios con su vida. ¿Y qué es lo que vemos? Que lo único que busca es glorificarse a sí mismo. Y como te digo, parece una omisión inocente cuando el médico se atribuye el éxito, ¿verdad?, para él mismo, o el científico se atribuye el descubrimiento, o se le otorga gloria a la madre naturaleza en vez del creador de la madre naturaleza. Y entonces lo que hacemos es quitarle la gloria a Dios y dársela a la naturaleza, dársela al médico, dársela al científico, cuando toda la gloria le corresponde a Dios. Esto es precisamente no reconocer a Dios en nuestros caminos. Implica también no temer a Dios, ¿no? Es aborrecer la obra de Dios. No es reconocer su trabajo ni su presencia. Por eso, no darle la gloria a Dios es un pecado. Y mientras hablo del pecado, y si mientras hablo yo del pecado, a lo mejor tú estás pensando que si buscamos por ahí muy dentro de ti algo, podrás encontrar algo bueno, algo justo. Dice la Biblia que no hay nada bueno.
Fíjate cómo lo describe Pablo en Romanos 3, del 10 al 12. Diagnóstico del hombre, 2 puntos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto va en correspondencia a lo que Pablo dijo en Gálatas 3:22 que te leí, que toda la Escritura quiere cercarte, quiere encerrar todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta de que eres pecador. El profeta Isaías también compara no lo mejor de nosotros, no lo peor de nosotros, sino lo mejor de nosotros, lo compara con un trapo inmundo. Fíjate cómo dice Isaías 64:6. Son palabras muy fuertes lo que dice aquí el profeta Isaías. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, fíjate, y no dice todas nuestras barrabasadas, no dice todos nuestros errores, no dice todos nuestros pecados, dice, sino todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es terrible. Y otra vez vuelve a hablar de todos. Todos nosotros somos como suciedad, como un trapo de inmundicia, como esas hojas que se secan del árbol y caen y son arrastrados. Aún así, ¿verdad? Hay gente que le echa la culpa a Dios de la situación de la humanidad, sin reconocer que el problema que la humanidad sufre es a causa del pecado. Y no nos damos cuenta de la intervención que Dios hace en nuestras vidas. Si Dios no interviniera con su gracia y misericordia, verdaderamente estaríamos arrastrándonos en el lodo de nuestra corrupción. Dios tiene un freno en el mundo a través del trabajo del Espíritu Santo. Y aunque vemos a los ladrones robando, si el Espíritu Santo no estuviera en este mundo, el ladrón estaría sin freno. El violador, el asesino, el pederasta, el proxeneta, simplemente no tendrían freno y sería imposible vivir en este mundo. Es verdad, a veces Dios retira su gracia cuando lo rechaza. Podemos ver cosas que a veces Dios permite, juicios que Dios permite en las personas y en las naciones, porque han rechazado a Dios. Hay muchos ejemplos. Hay un ejemplo clásico en la Biblia que es la vida de Faraón, ¿verdad? Que rechazó constantemente el mandato de Dios. O como dice Romanos, que por el rechazo de Dios la gente terminó en la inmundicia, deshonrando y entregándose a pasiones vergonzosas, recibiendo en sus propias vidas la retribución de su propio extravío. Híjole, qué palabras tan fuertes y tan adecuadas para la situación actual. Fíjate, vamos a leer esto en Romanos 1, del 24 al 27. Aquí hablamos de gente que ha rechazado a Dios y vemos las consecuencias. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, es decir, en los deseos desordenados de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso es lo que decíamos, ¿verdad? El pecado de no darle la gloria a Dios, el cual es bendito por los siglos. Por esto, ¿no? Y estamos hablando de la Roma del primer siglo de la era cristiana. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Si el lobby gay quiere ver por qué existe, que lean este texto. Y es que viendo las cosas que vemos hoy, es difícil pensar que pudieran estar peor. Pero sí es posible. Cuando la gente rechaza a Dios, Dios no las castiga siempre. Simplemente deja que sigan en sus pasos. Y ellos solitos se pierden, se extravían y caen en graves pecados. Y como te decía, tú puedes pensar que las cosas vayan a estar peor que ahora. Sí, un día, cuando el mundo entre a juicio, ¿verdad? Esta parte que hemos estudiado, hemos mencionado varias veces, que es los 7 años de la tribulación. Cuando en este tiempo sea quitada la labor de contención del mal por parte del Espíritu Santo, la vida será, terrible, terrible. Tan fuerte y tan horrible será la vida que dice la Biblia que el hombre preferirá morir a seguir viviendo lo que va a vivir. Vamos a pasar a Apocalipsis 9:6 para confirmar esto que dice la Biblia. Dice, y en aquellos días los hombres, está hablando de los días de la tribulación, ¿verdad? Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esto es terrible. Ahora bien, ¿de qué forma nos afecta el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Bueno, una de las cosas que el pecado hace es que endurece. Fíjate cómo dice Hebreos 3:13. Dice así. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, una de las cosas que hace el pecado es que endurece tu alma, tu espíritu, tu corazón, tu entendimiento, tu sensibilidad. El endurecimiento que produce el pecado además es progresivo. Volviendo a la historia de Faraón, pues nosotros vemos que a Faraón le mandaron primero 5 plagas, cayeron sobre él y su pueblo. No solamente el pueblo la sufría, sino que él también y su familia la sufría. Fueron terribles las plagas que Dios mandó sobre ellos, pero ¿qué pasó? En vez de doblegarse ante Dios, él endureció su corazón. Y entonces, como él endureció su corazón, Dios lo endureció más y lo usó como una lección y tuvo que mandarle más plagas todavía. El pecado engaña, ¿verdad? El pecado es un engaño porque te promete algo que no te va a dar. Miente y te hunde, ¿verdad? Es verdad, el pecado te puede brindar placer, te puede brindar momentos de diversión, pero al final será un paso para hundirte.
¿Y cuántas personas, por ejemplo, que viven en pecado, viven también en el temor de ser descubiertos? Y esto agrega al engaño del pecado una aflicción tremenda, porque temen que vayan a ser descubiertos. Finalmente, el gran engaño de Satanás es que él propone pecar, pero al final de cuentas él te va a pasar la factura. Al final de cuentas, tú eres el que vas a tener que pagar las consecuencias. El pecado envilece. Leíamos en Isaías que nuestras maldades nos arrastran como hojas secas. Hay muchos ejemplos en la vida y en la Biblia de este efecto del pecado. Por ejemplo, Pablo llegó a ser tan duro que la muerte de los cristianos dejó de afectarle. Él dejó que el pecado lo envileciera hasta complacerse con el sufrimiento de los creyentes. Dicen los sicarios, ¿verdad?, que comenzar es difícil, que la primera muerte es la difícil, pero cuando ellos se dan cuenta que su corazón se empieza a endurecer y pueden ser capaces de acallar su conciencia, se pierde la sensibilidad y el pecado ya fluye como agua por un río. Es que el hombre es horrible, perdón, el hombre es terrible. No, no es el centro del universo como él cree, ni es la perfección andando. El centro del universo es Dios y el único ser perfecto es Él. El hombre es un pecador que se ha ganado su condenación. El pecado mata. Como leímos, vamos a volverlo a leer, en Romanos 6:23. Dice aquí muy claramente, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Si tú tienes que pagar algo por haber pecado, aquí viene la condena, aquí viene la sentencia, es muerte. Muerte espiritual, muerte física. Y agrega, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate, esto es una realidad que nadie puede negar. Es una realidad que a veces Satanás quiere negar. En el paraíso le dijo a Eva, no, si tú pecas no vas a morir. ¿Pero qué pasó? Sí murió. Así que era una mentira. Y a partir del capítulo 5 de Génesis, nosotros, Moisés, ¿verdad?, hace un énfasis en decir, vivió Adán y murió. Vivió Set y murió. Vivió Enós y murió. Cainán, empieza a dar una cita de personajes y recalca, y murió. Así que cuando Adán pecó, murió. Y nosotros, por haber pecado, tenemos la muerte sobre nuestros hombros. Por eso, no podemos tomar esto a la ligera, porque el pecado es algo que tiene consecuencias. Finalmente, el pecado condena. Todos hemos oído decir que Dios ama al pecado, que Dios odia al pecado, ¿verdad? Todos hemos oído decir que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y no es exactamente así. En un sentido sí, porque Dios lo busca y le da la oportunidad de cambiar su condición, pero Dios odia tanto al pecado como al pecador. Y todo aquel que no cambie su postura ante Dios sufrirá la ira de Dios, destituido para siempre de la gloria de Dios. Mira cómo lo reconoce David en el Salmo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Aborrece Dios al pecador? Sí, lo aborrece hasta que no va a Dios. En realidad, el problema es para aquellos que piensan
¿verdad? Este es un pensamiento muy común que dice, bueno, ¿cómo es posible que por algunos pecadillos míos la condena sea tan grande? ¿Cómo es posible que por algunos pecaditos yo vaya a ser condenado al infierno? Se me hace que no está proporcionado el castigo con la falta. Pero el problema no es el tamaño del pecado, sino contra quién pecaste. El problema no fue tu mentirita piadosa o tu asesinato. El problema es que no te interesó la solución de Dios. El problema no fue el robo. El problema no es que pecaste, sino que rechazaste el perdón de Dios. El problema es que menospreciaste la sangre de Cristo que derramó por ti en la cruz para limpiar tus pecados. ¿Te das cuenta? Finalmente el problema no es el pecado. Dios solucionó el problema del pecado en la cruz y lo soluciona al perdonarte de él. El problema es que no te quieras arrepentir. Como te decía, Dios ofrece el perdón para cualquier pecado, pero no puede perdonar a alguien que no quiera ser perdonado, porque entonces ya no hay nada que hacer. Y no debería sorprendernos tanto el hecho de ser condenados por Dios, porque todos lo merecemos, todos somos pecadores. Nos debería sorprender el hecho de que Dios pueda salvar a algunos a través de su perdón. Pablo, después de aclarar que la muerte es el pago por nuestros pecados, pregunta: ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí Pablo te dice, ¿cuánto castigo crees, aparte de todos tus pecados, merezca más que el hecho de pisotear a Jesús, de tener por inmunda su sangre, ¿verdad? Y de enfrentar a su Espíritu de gracia? Y termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí me entiendes? El problema no será lo que hiciste, sino más bien lo que no hiciste. Este es el pecado de omisión. El problema será que la salida, la solución, la respuesta, la luz que Dios te dio, que puso ante sus ojos, tú la rechaces. Fíjate cómo dice Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este es el problema, rechazar la salida. Esta es la razón verdadera de tu condenación, haber rechazado la salvación. Porque la solución, la cura para tu enfermedad está dada, pero tú la rechazas. Entonces, recordemos simplemente algo. Dios es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios de justicia. La mayoría prefiere ver la cara de la moneda de Dios que dice que es el amor, pero la otra cara de Dios es la justicia. Esto quiere decir que Dios está desde su trono ofreciendo la salvación a todos y dándoles a todos los hombres la oportunidad de que se salven. Pero si tú no vas, Él como Dios justo debe aplicar el castigo por la transgresión a su ley. Porque la Biblia dice en Nahum 1:3 que Dios no tendrá nunca por inocente al culpable. Ok, bueno, voy a dejarlo hasta ahí. El tema del pecado es inagotable. Lo único que quiero hacer para cerrar con esta plática es decirte que
Jesús vino a pagar tus cuentas. Él decidió morir por tus pecados. Vino a saldar tus deudas. Vino a cumplir con la sentencia que se aplicó en tu contra por haber violado las leyes de Dios. Jesús murió por ti y por mí, porque lo necesitábamos. Y aunque fue a un precio muy alto, lo hizo de todas formas. No solamente para que tú no te pierdas, sino además para que tengas vida eterna. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.